Listo. Perdón por... Si quieren, Ahí. presentamos el espacio de hoy, No, así le damos la la palabra palabra. a Nancy, ¿sí? Dale. Bueno, estamos entonces en el tercer encuentro de estas tutorías sincrónicas en el seminario C, porque vamos a hoy ocuparnos del bloque 4, ya encaminándonos a la resolución final y entrega del trabajo final. Así que bueno, hoy tenemos una agenda de trabajo, pero también como espacio de tutoría queremos ver un poco cómo va cada uno. Y así que abrimos este espacio para consultas directas que tengan. Y bueno, comenzamos ahí con Nancy, que nos dijo que tenía algo para comentarnos. Sí, nosotras estamos en el grupo con Rita y Valeria y nos Ah, surgía bien. esta inquietud. Yo en lo particular no entiendo el tema de los CRE, que sí entiendo de qué se Ah, trata, pero, por ejemplo, a mí me surgía esto de, por ejemplo, una forma de hacer el trabajo y no incrementar los CRE, que yo lo pienso, ¿no? Sería utilizar otros recursos que da una evaluación de los entornos, sería, ¿no? Como, porque no sé, no sabemos cuántos CRE tiene claro. la materia. Entonces, se supone que si sacamos una actividad, podemos sacar una actividad e ingresar otra, o podemos hacer una evaluación de otras cosas que ya estén. No sé si voy bien, si en el razonamiento. Bueno, yo te ¿Puedo diría agregar? Ah, perdón, Rita, en principio sí, como que sí, sí. que trabajen en una gran hipótesis porque todavía las facultades están en la elaboración. Entonces, bueno, esas definiciones así tan precisas no están y las que están, digamos, en desarrollo. Así que es una gran hipótesis, está bien. O sea, pero ustedes pues, párense en un lugar y desde ahí, cuando lo explicite, nos dicen, bueno, miramos acá, Uno allá. puede resolver Bueno, así, sería. suponemos que Claro. en el caso de que los créditos consideren el tiempo de trabajo individual y autónomo del estudiante, esto tendría un peso, pero nadie sabe todavía porque en los espacios de capacitación están en pleno desarrollo, mejor dicho, más que en pleno, en un desarrollo inicial, y eso después va a tener mucho trabajo al interior de las facultades. También como universidad nos tenemos que definir cuánto vale un CRE, Sí, porque viste que está la hipótesis entre 25 y 30, y eso no está definido. Ujú. O sea que, bueno, tampoco se embrollen, digamos, es un término un poco académico, pero bastante transparente con esa cuestión, porque, bueno, va a incidir, sí, bien. en lo que va a Es pasar el año que viene, una pero, variable, digamos. claro, Claro. sí, pero Para da muy nosotros difícil, fue, sí. perdón, Emi, no, que para nosotros fue importante ponerlo acá en el diálogo a esta cuestión de los CRE, porque el seminario es de seguimiento, de comunicación, y bueno, esto es algo que se nos viene muy acá en lo inmediato, pero faltan todas estas definiciones. Entonces, Ajá. como contexto, como horizonte de trabajo, tenemos que tenerlo y el seminario intenta aportar para que cada uno, cuando vaya a sus comunidades académicas, tenga desde dónde colaborar con ese Ujú. debate, discusiones, así que va a estar bien que ustedes trabajen en una hipótesis, pero defínanse ustedes desde dónde, ¿sí? O, Bien. pero no hay algo previo que nosotros estemos esperando respecto a eso que ustedes solucionen. Está muy bien. Perdón, Rita, yo te había cortado, no sé si querías No, era por profundizar el algo de la mismo pregunta. tema, sí, por el mismo tema, porque yo leí el texto que dice la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, SACAU, de la resolución ministerial. Y lo leía y realmente me costó mucho entenderlo. Me parecía algo un poco como, no sé, de extraño, porque no estaba Claro. familiarizada para nada con esto. Ujú. Y entonces, bueno, yo le había comentado a Nancy que, bueno, leí otro artículo, pero este en particular
me fue muy difícil entenderlo y por lo tanto incorporarlo en el trabajo. Está bien. Sí, incluso puede pasar que ustedes no lo incorporen como parte de la cuestión decisional, digamos, sino que cuando termina el desarrollo o en el caso de la aplicación de los CRE, se considerará de manera particular el tiempo. Por ejemplo, una cuestión que los CRE de alguna manera implican es tener en cuenta el tiempo de trabajo autónomo del estudiante, que está omitido en toda nuestra normativa y en todos los cálculos que hacemos nosotros en las 96 horas o en las 70 y pico que le ponemos en los planes de estudio que estamos manejando hasta la fecha. No está puesto eso. Y se supone que el trabajo que nos tenemos que llevar de acá en adelante para la implementación de los CRE es visibilizar ese tiempo, considerarlo, tipificar el tipo de actividades que implican trabajo autónomo y los que no. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención entre las consignas que nos han dado para trabajar es que tomemos en cuenta, por ejemplo, el tiempo que el estudiante está pensando y trabajando en forma autónoma y no visibilizada para los parcialitos, que muchas facultades tienen institucionalizados los parcialitos y no se cuenta nunca dentro del tiempo eso. Pero en realidad hay estudiantes que lo que hacen es estudiar para los parcialitos solos, estudiar para los parciales solos y estudiar para los finales solos, y eso les lleva más de la mitad del tiempo que dedican a la asignatura, ¿no? Honestamente yo, por ejemplo, no lo había, porque en nuestra facultad, por ejemplo, eso no se hace, pero hay otras en las que sí tienen mucha importancia, por lo menos en mi carrera, no sé, en la que yo doy clase, no se hace. Pero hay otras que eso tiene una institucionalidad importantísima, en las promocionales, sobre todo, ¿no? Eh, bueno, esas cosas que son criterios de evaluación de una materia inciden en lo que uno entiende por evaluación y tuercen la balanza hacia formas de acreditación más que nada, ¿no? Porque si los que desaprueban tres parcialitos pierden la cursada, eso es acreditación, porque se queda fuera de la materia, ¿no? No es evaluación de proceso ni nada. Si desaprueba el primer parcial, queda afuera, eso es un criterio. Bueno, eso por ejemplo en mi facultad es así: el que desaprueba el primer parcial, queda afuera, pierde la cursada. Entonces, bueno, esas cosas por ahí no las pensamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ponerlas como un supuesto, ponerlas como algo que se va a volver a pensar, que se va a redimensionar, porque el caso lo que trató es de ponernos en un lugar de docentes que también como agentes tomamos decisiones que tienen que ver con la evaluación y que no son la mirada ¿cómo te podría decir? Focalizada solamente en el aprendizaje, si conoció, aplicó, argumentó, sino que está todo lo institucional presente, no todas esas cosas. Ahí están ahí, no las visibilizamos, no las ponemos, pero están. Entonces, bueno, esa fue nuestra pretensión y creo que lo estamos de alguna manera nos estamos poniendo en esa gimnasia. Pero no se maten tampoco. Nosotros nos pareció que no compartirlo no estaba bien. Si eso es una cosa que el año que viene ya nos van a empezar a decir, piensen en estos términos, todos los planes tienen que pasarse a créditos. Bueno, entonces, eh, Sí, yo pero puedo, no se agobien, digamos, ¿no? una sola cosita que por ahí, no sé si es un aporte, ¿no? Tampoco lo tengo claro, ni tampoco el grupo
nuestro se sumergió en eso, porque yo creo que esas son ideas que se van a consensuar y que no dependen de una cátedra específicamente, o sea, van a ser cosas que van a venir determinadas. Nos dedicamos más a explorar en base a los capítulos, bueno, el de presencias compartidas, digamos, el de las aulas, eso, a algunas instancias que no, y entonces ir siguiendo un poco toda esa descripción de todas esas actividades, más los videos que explicó Mercedes de las calificaciones, de las participaciones, de cómo registrar, cómo hacer las escalas cualitativas, ¿no? Como que nos centramos más en eso como para tener herramientas para cuando eso venga decir, bueno, esto lo puedo hacer desde esta cuestión. Pero si, Nancy, si eso te interesa, vos que estabas, por ahí tenés acceso, lo que sí hoy está en créditos es todo lo que son los cursos de posgrados. De hecho, hay varias facultades, como por ejemplo psicología, que lanza los cursos, que ya los están haciendo en créditos. Ahí por ahí tenés un parámetro como para pensar que algo similar. De hecho, hay facultades que están llevando los cursos de posgrado a créditos pensando en estos textos que, por ahí te surge una idea si tenés ganas, si el grupo tiene ganas de pensarlo, me parece a mí. Porque viste que incluso en los doctorados, yo me acuerdo cuando cursé el doctorado, decía tantos créditos de cursos optativos, tantos créditos obligatorios. Y ahí había, hoy no te lo sabría decir porque no me acuerdo, pero sí te daba la opción o qué equivalencia de algún curso que decías que lo podías acreditar porque tenía tantas horas y las horas equivalían. Digo, por ahí hay un ejercicio ahí que sí lo podrían rastrear si les interesa. No sé, se me ocurrió pensar en eso, Ujú. porque es lo más cercano que tengo yo en mi mente para poder pensarlo en el grado, ¿no? En esas Claro. cosas que uno va haciendo, pero nada más. Después, por ahí, no sé, Mercedes, si nosotros te respondimos ahí en el grupo que pusiste para, hicimos todo algo de lo que estábamos pensando en relación a la pregunta, que sería algo que agregaríamos a la primera entrega que nosotros ya les hicimos a ustedes, ¿no? Digamos, cómo estamos pensando. Lo que no sabemos nosotros sí es muy general, muy descriptivo, si es así lo que quieren, porque tampoco es que tomamos decisiones, sino que pensamos por dónde entrarle al problema que ustedes Sí. plantearon. Bueno, ahora la, Por... la idea, cuando compartamos la consigna, creo que va a aclarar un poco esas dudas, porque la idea es, sí, tomar partido en algún momento, Ujú. de algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, hay una urgencia de resolver esa situación, ¿no? Nos pone en situación el caso. Entonces, bueno, ahora vamos a compartir, pero como decimos siempre, no hay una respuesta única y correcta, sí, hay análisis fundamentado y criterioso en la medida que podamos y bueno, en todo caso se conversan perspectivas, pero la idea es poder dar un pasito más en este sentido. Ahí, Mariana, te completo una idea que vos invocaste el libro Presencias Compartidas y si lo estuviste mirando, también ahí verás que tanto Andrea como Manuela y yo insistimos en otros capítulos, en todos, tratamos en lo posible de que la mirada no quede restringida a lo instrumental, digamos, en decir, bueno, elijo este instrumento, por ejemplo, cuando tratamos de hacer una relación con el planeamiento, con la cuestión de, de todos los factores que intervienen en el PTD que nosotros hacemos y cómo la tenemos que pensar, la cuestión de la comunicación, ahí tratamos de alguna manera de visibilizar todos estas cuestiones que a veces nos lleva a esta problemática de la cuestión de la enseñanza a distancia, de la virtualidad y la presencialidad también, porque hoy tiene un alto componente virtual, eh, a pensar en lo instrumental. Y celebro que vos hayas traído esto porque me parece importante que sí, que ustedes en las decisiones por ahí tendría que aparecer qué cambios van a hacer en cuanto a qué herramientas o qué instrumentos van a potenciar, van a restringir, van a aumentar, van a incrementar, van a incorporar uno nuevo. Eso es digamos como el hueso de la cuestión. Pero también, por ejemplo, pensar en incorporar una cripto o una cripta que haga una lectura del nivel de participación y que sea quien alerte sobre cuando hay estudiantes que durante otras miradas o también, no sé, una reflexión en torno a qué pasaría si los CRE entran en juego.
como complejizar esta cuestión, aunque es correcto lo que vos decís de eh, aprovechar todo ese mm, instrumental que está ahí desarrollado y que tiene los pros, los contras de cada cosa, quizás si el foro, si la wiki o lo que sea, ¿no? Digamos, tratamos ahí de poner todo, como se dice, toda la carne sobre la parrilla, pero también complejizar esas otras cosas que la universidad tiene, porque es muy complejo, digamos, ¿no? Entonces, Bueno, una de las cosas que no lo pusimos, pero siempre la función de los ascriptos, viste que siempre queda el acompañamiento, ¿no? Y nosotros pensamos, no lo pusimos, supongo que en el cierre después lo vamos Claro. a tratar de definir, porque un poco lo que hicimos fue rastrear, como lo pusimos ahí, ¿no? Cómo pensábamos la utilización de la inteligencia, ¿no? Como un apoyo y tratamos de pensar en esas cuestiones. Eh, o, por ejemplo, las distintas, qué permite, cada recurso, qué monitoreo permite, qué registro permite, más allá de que no nos centramos en las cuestiones. Yo digo, bueno, quizás se pueda poner en la toma de decisiones, porque nosotros ahí planteamos, bueno, la verdad que tengo muchas dudas si verdaderamente hubo un seguimiento. Yo tengo dudas y se lo plantea un verdadero seguimiento para decir, bueno, ahora en el resultado nos aparece todo esto. Y tampoco claro, quisimos hilar muy fina, ¿no? Pero que digo, bueno, ¿qué estudio se hizo sobre esos 30 ítems? Que si yo me pongo a hilar, bueno, se agregaron 30 ítems, pero ¿qué ítems se agregaron? claro. Que Sí, alteraron a nosotros todo. también nos pasaba lo mismo. No Claro, que sabemos alteraron cuáles fueron. Claro. claro, que alteraron absolutamente todo. Yo porque no soy tan amante de los cuestionarios, entiendo que voy a tener que ponerme ducha porque de alguna manera voy a tener que evaluar si digamos, si una asignatura se da a distancia, una carrera, lo que sea, tendría que estar ducha. Sí me gusta más lo cualitativo, en eso coincido con Mercedes, si participó o no participó, las valoraciones, todo lo numérico que puso Mercedes, la verdad que yo no, la veía dudosa ella y yo decía, sí, te entiendo, pensaba cuando ella hablaba en el video, porque la verdad que yo no lo limitaría. También me cuesta lo cual y el excelente, porque eso es trasladarlo nuevamente a algo numérico, porque tenemos esa manera de pensar. Entonces, eso me costaba, pero digo, qué bueno sería que en ese seguimiento y en esas participaciones, poner, porque uno puede plantear, bueno, para llegar a tal actividad tenés que hacer tales otras. Claro, Y entonces vos decís, Sí, bueno, si vos hiciste todas esas, vas a llegar a esa. Y si no, esta la vas a hacer cuando hagas todas esas. En eso previo, para llegar a algo más integrador, para llegar, no sé, a una defensa oral, para llegar a lo que sea, yo decía, qué importante la participación de las cripto, digo, donde las cripto recabe dificultades, o sea, sea un nexo verdadero entre el estudiantado, los estudiantes y nosotros, es decir, acá no entienden esto, pero no entienden desde lo más básico, digo, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Digo, qué Mm. importante sería bueno, delimitar, digamos, esa función. Ahí por estamos en ahí, eso. perdón, no, ¿no? sí, Quiero, dale, dale, no, no, porque no, no, quería, igual seguramente lo mío es como muy puntual, pero no la quiero dejar pasar muy, muy concretita y a esto que dijo Mariana, que sí, seguramente me voy a tener que poner ducha con los cuestionarios si se tiende a la virtualidad. Bueno, ojo, porque no necesariamente. Por ahí asociamos sin querer virtualidad con cuestionario y seguramente conocer todos los tipos de preguntas que tiene la herramienta cuestionario eh, permita generar eh, instancias evaluativas que superen el simple opción múltiple, ¿no? O el verdadero o falso, pero en realidad no podés hacer perfectamente una materia a distancia y no usar nunca un cuestionario. Y no porque lo hagas en la virtualidad lo tengas que usar. Así que eso, nada, No, pero solo ¿sabés cómo lo pensé pensar. al Ujú. cuestionario? Como esa instancia previa que te dice, bueno, dónde está parado el estudiante, pero que sí, no Sí, me sí, defina Bueno, sí, 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 el está proceso bueno. final. está bien, no, ¿Me no, por eso te digo, no demonizarlo, porque no es la idea, de hecho, nosotros Claro. muchas veces lo hemos utilizado, pero en qué sentido, con qué usos, digamos, ¿no? Con qué objetivo, y ya te Sí, digo, lo pero pensé bueno, como detector, como más como que nada lo detector. levanté porque quizás no era en el sentido que lo estabas diciendo vos, pero sí se asocia muchas veces esta cuestión de, se virtualiza y la evaluación es un cuestionario. Bueno, no, justamente no es la única forma ni por ahí la mejor. Entonces, bueno, nada, lo quería como rescatar
para dejarlo explícito más que nada. Y ahora No, sí, y Lucía. mira, y Lo de hecho lo quería tomo porque retomar, antes que nos cambiemos de tema, perdóname Mariana, retomar lo que vos señalaste sobre los adscriptos. Creo que también en esta complejidad de lo que estamos mirando y cómo la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras universidades también, pero nosotros profesamos eso, tiene como una cultura de que todo lo que es modalidad a distancia puede funcionar con hasta a veces muchos menos recursos, con mucha menos erogación que la presencialidad, y eso tiene una consecuencia grande, sobre todo en las materias que son muy numerosas. Nosotras participamos justamente de una propuesta a distancia que tiene esa realidad y hemos encontrado como una alternativa que puede de alguna manera contribuir a poder tener esas miradas más cualitativas, que no caigan solamente en una instrumentación forzada en lo cuantitativo y nada más, a través de los scriptos, que obviamente implican todo un trabajo como formadoras de una cantidad importante de scriptos para lograr acompañar a esos procesos, pero esas lecturas que tienen que ver con em, anticipaciones, miradas acerca de procesos que se van lentificando, abandonos, posibles abandones, dificultades, discapacidades, todas esas lecturas a nosotros nos fortalecen la propuesta, donde el cuestionario a veces tiene un rol, por suerte no protagónico, pero sí tiene un rol importante, porque también no hay que ser ingenuos a veces en la masividad, y no en la masividad, porque la riqueza de la evaluación siempre está en la diversidad de situaciones que muestren distintos desempeños, ¿no? De cualquier propuesta, de cualquier curso de evaluación, que haya diversidad de situaciones, diversidad de niveles de desempeño, y bueno, entonces en esta lectura de lo que es la universidad como complejidad, también la asignación de recursos humanos es un factor y por eso lo mencionamos porque fue un recurso que nosotros encontramos como forma de disponer de otras instancias que de alguna manera nos dejan un poco más conformes con propuestas de evaluación que no quedan atadas exclusivamente a lo cuantitativo y al cuestionario que siempre tratamos de, de- de complementar. Eh, Elaborar buenos cuestionarios también es una cuestión importante, digamos, ¿no? Que no midan solamente retención de información, que es lo que es clásico en, en las pruebas estándar. Por eso está muy bien la pregunta. Agregaron 30. Bueno, sí, eso implica un compromiso, una voluntad de mejorar la propuesta de evaluación. ¿Pero qué 30 agregaron? Que evaluaban conocimiento, que evaluaban aplicación, que evaluaban argumentación, bueno, distintas em, taxonomías podemos usar, desde la de Bloom a la que surja, que de alguna manera proponen esta cuestión de mirar qué competencias están ahí atrás, ¿no? O qué resultados de aprendizaje. mirá, no, yo eso, inclusive yo pensaba, ¿no? Lo importante, ya te digo, en el contacto diario, la retroalimentación, en el feedback, en la consulta, viste, más simple que pueda existir, que por ahí se la ha escrito hace mucho tiempo que está en la cátedra, realmente la puede responder, no necesita preguntarle a uno qué contestar, digo, porque además tienen su trayectoria, ¿no? Por la universidad, digamos esto, pero por ejemplo... Vos sabés que les cuento una situación en sociología, en la materia que doy, estamos en el segundo cuatrimestre y bueno, presentamos cuando arrancó el cuatrimestre, presentamos la materia y les puse un aviso digamos que iniciábamos la materia y les contábamos la propuesta que les hacíamos, bla, bla, bla. Y en una de esas les dijimos, bueno, entre una de las cosas que nosotros, como plantearlo en el inicio a ver qué pasaba, ¿no?
Y les pusimos, lo estoy leyendo, dice, ayer, bueno, dimos inicio a la cursada, y entre otras cosas y temas que conversamos, bueno, acá tienen esto, 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 también hablamos, como en la cátedra, ¿no? Sobre el uso de la IA en el ámbito universitario y académico. Entonces, bien, les compartimos este decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en la revista científica y académica, elaborado por, y les ponemos con ISET, y les copiamos. Y abajo les pusimos, ¿qué opinan? ¿Sirve para la situación de las y los estudiantes universitarios? Lo seguimos por acá, hasta el próximo encuentro, nos vemos, pa. Nadie contestó nada. No digamos, como instalándolo de entrada. Sí. O sea, no sé si es como una viste como diciendo, bueno, sabemos que está, así es como decir, sabemos que está, advertimos la necesidad de este uso y compartimos para que lo lean, ¿no? Pero ¿qué pasa? Les preguntamos, ¿qué opinan? ¿Les parece que les puede servir? ¿No? No, no es largo, ¿no? Bueno, aún nada, yo insisto en cada encuentro, les pido por favor que lo lean, porque aparte nosotros vamos a hacer este año parciales domiciliarios, ya lo decidimos, entonces queremos, viste, estar con esta cuestión. Bueno, y así surgió la última clase, que tienen que plantear un problema y algunos objetivos y demás, y entonces planteaban temas X, y yo le digo, bueno, y yo no sé mucho sobre el tema, pero me interesa esto, y yo le sugiero a un estudiante, ¿y por qué no le preguntás a la inteligencia artificial a ver qué ideas te tira? Y para la próxima clase trae los prompts que le preguntaste y qué ideas te sugirió, que es previo al parcial que lo entregan en octubre, ¿no? A ver qué trae. Vamos a ver, pero después lo quiero llevar a que lea esto. Bueno, voy buscando los caminos, pero viste que los tiempos institucionales, o sea, tenés que seguir, ¿no? No sé si está bien, está mal o no, pero bueno, los estudiantes no se meten en esa. No sé si no se meten o no sé cuál es la cuestión, ¿no? Porque ya te digo, fue la primera clase donde les presentamos la propuesta y tiramos esta cuestión. Hay que ver cómo seguirlo entonces, porque evidentemente es algo que hizo ruido, que Total. conmovió ahí, así que no por nada, ese silencio Dice mucho. dice mucho, tal cual. Bien, no, yo vi que algo más querías decir, Rita, y estabas muteada o ya quedó planteado. Bueno, ahora no sé qué quería decir porque estoy Ahora va a escuchando a salir. todas, pero con respecto a esto de la inteligencia artificial, yo leí toda la guía y una de las cosas que decía era que la inteligencia artificial usada éticamente y en forma transparente en comunicación con el profesor podría llegar a ser útil, siempre y cuando se use de esa forma. ¿No? Y que se use en una forma que no discrimine, que si uno tiene el acceso a una información por inteligencia artificial, que todos tengan la misma información, ¿no? Y hablaba de la transparencia que tiene que haber y la honestidad entre los alumnos y los profesores cuando se utiliza la inteligencia artificial. ¿No? Que no es algo que se debe prohibir totalmente, sino que puede tener usos positivos, pero que no debe, em, que no debe reemplazar el pensamiento crítico, la creatividad que venga desde lo humano, ¿no? Y que eso es lo más importante. Pero que a veces puede tener su lado positivo, pero que eso debe ser bien transparente en la clase, y que de alguna manera, si es transparente, puede mejorar la comunicación entre los profesores y los alumnos, ¿no? En vez de un alumno quedarse mudo, como pasó en este caso, porque se pregunta por la inteligencia artificial. Creo que hablaba de uno de los mitos, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Como que es algo malo y no todo es malo, puede llegar a ayudar siempre y cuando no nos reemplace a los alumnos como humanos
pensantes y a los profesores también, ¿no? Como invitar a actividades críticas y creativas en la clase. Eh, bueno, eso, algo de eso iba a decir, pero eh, em, Una bueno, reflexión por ahí, bueno, por eso, porque ahora en la toma de decisiones hay que ver eso cómo se integra, si le vamos a dar lugar en esta propuesta o no, no todavía, pero bueno, al menos nos quedamos con todas estas conversaciones que son importantes, que sean el aporte de este seminario, ¿sí? Bien. ¿Y ¿Querés que alguna consulta comparta? más de las, ajá, si no, también otro momento de la tutoría de hoy tenía que ver con contarles qué se van a encontrar en el aula, que ahora en unos momentos más después de que terminemos, lo vamos a habilitar para todos, ¿sí? Entonces, esta primera consulta de actividades que ya venimos haciendo, de preguntas que fueron surgiendo sobre lo elaborado, y ahora les contamos entonces bloque 4. Porque acá nos vamos a enfocar en las estrategias, los registros y dispositivos para la evaluación y la acreditación. O sea, no, acá no vamos a sumar reflexiones diferentes, sino que es decir, bueno, todo esto que venimos trabajando, que fuimos viendo la coherencia entre las estrategias, los modos del seguimiento, los registros que disponemos, el enfoque de la evaluación en dónde nos vamos a parar para poder llegar a la acreditación, ¿sí? La evaluación tiene que ser, tiene este momento de la acreditación. Entonces, lo que venimos conversando nos tiene que ayudar a pensar en esto y en el caso del trabajo para el seminario, ver, bueno, cómo vamos a problematizar, a pensar la acreditación de la materia también, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho de hacer unas consultas que hicimos en esta primera parte y ahora les propongo, les consulto a Emilia y Mercedes si quieren que pasemos a primero a plantear la consigna porque van a Sí, me surgir parece mejor. preguntas Sí, acerca de eso y después dejamos algunas pinceladas sobre el bloque 4 que lo van a tener disponible, así que después pueden ir a ese registro, ¿sí? ¿te parece? Sí, Si están de me acuerdo, parece, sí, sí. bien, entonces pasas otro más. Vamos directamente, esta es la consigna, Puede ser el documento. al Ajá, está documento. No, por resumida. eso, está resumida. Vamos al documento. Bien, Dale. bien. Entonces, ahora ya les planteamos todo el procedimiento y lo que le requerimos para la entrega del trabajo final, que lógicamente retoma lo que venimos trabajando. ¿Sí? Es una reescritura, es unas decisiones que ustedes tienen que tomar, pero no es algo diferente. Con lo cual, ese avance que entregaron hace 10 días atrás es una primera parte que ahora lo van a seguir afianzando y profundizando, ¿sí? Yo acá no lo veo, Merce, no sé si vos lo estás compartiendo. Ahí, estás en muteada, ¿sí? Ah, ahí está. Bueno, ahí lo dejo. ¿Se ve bien ahí? Ahí está más Perfecto. grandecito, bien, Emi, si querés. bien. Bueno, esto sería el ajuste a hoy, ¿no? De cómo vinieron preguntando, de cómo nosotras fuimos modificando incluso a partir de con lo que venía desarrollándose y la dinámica que siguió la actividad del seminario. Entonces, ahora ya en forma más ajustada, esto sería complementario de lo que se pasó como caso de la Universidad Nacional de Cachi. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es diseñar la propuesta de evaluación con las decisiones, más que nada, compartir las decisiones tomadas para esa propuesta de evaluación y la planificación, porque por ahí algunas cosas inciden en la evaluación, pero son cuestiones que son más generales, que tienen que ver con la planificación. Entonces, la producción final que tienen que entregar va a estar integrada por tres partes. Una parte A, muy breve, muy cortita, así que simplemente pretende que compartan con nosotros en un muy breve video, un mini video, le llamamos, o video minuto, como se dice también por ahí, de entre 2 y 4 minutos como máximo, que digan, bueno, lo que les pasó, cómo lo enfocaron y cómo se sienten como grupo frente
a esta cuestión de lo que tienen que compartir. Y después ya viene el desarrollo más explícito que tiene que ver con lo que ya hicieron hasta ahora, nada más que puntualizarlo un poco más, si tomaron decisiones respecto de lo instrumental que allí aparezca, sobre lo contextual, lo institucional, el diseño curricular, bueno, que allí aparezca. Y brevemente, ¿por qué hicieron eso? ¿Eh? Y hay que aparezca nada más que 2 citas estamos pidiendo, esto se repite de lo que ya estaba en la consigna original, las referencias y una parte C que ahí es justamente, hacemos jugar a la inteligencia artificial, donde ustedes le pidan a la inteligencia artificial el mismo trabajo que hicieron ustedes, a ver qué sale, qué nos tira la inteligencia artificial, que no tiene el mismo contexto que tenemos nosotros, no tiene la misma lectura situada de nuestra propia realidad que nosotros tenemos, a ver qué sale y a partir de ahí ustedes confrontar semejanzas y diferencias. Y bueno, la inteligencia artificial nos planteó esto y nosotros habíamos planteado tal cosa. Bueno, ¿por qué? Porque hay un sesgo, porque hay una mirada que no contempla el sur, porque hay una mirada que no contempla los autores que nosotros elegimos, porque, bueno, ¿por qué? Hipotetizar acerca de qué pasó, ¿no? De una perspectiva crítica. Y Yo bueno, una pregunta, Emilia. sí, ¿Cuál sería el prompt que le tendríamos que largar? O sea, teníamos que, le darían, porque esa es la pregunta, ¿le mostramos la propuesta que nosotros elaboramos y que nos establezca algo? ¿O hay un prompt específico que nos sugieren para, digamos, esta es la resolución esta es una propuesta de diseño de una asignatura? Suponete, ¿no? ¿Qué otras alternativas, así qué otras alternativas ofreces o qué otras sí, sugerencias nos sí, das respecto a esto que para ahí no tuvimos en cuenta? Una cosa así sería. sí, igual, digamos, cada grupo va a jugar sus cartas, ¿no es cierto? Yo, si me tocara a mí, yo le pondría la consigna original, esta consigna también, y no le daría mi trabajo a la inteligencia artificial. A ver cómo lo construye, ¿no? Lo dejaría en reserva para después ver cuál es la diferencia a partir de toda la información que Sí. existe, En ¿no? general, lo que se sugiere cuando se dan las instrucciones es poner a la inteligencia artificial que utilicen en contexto, es decir, bueno, actúa como si fueses un profesor universitario de grado, ¿no? Como dar esa contextualización. Pero sí, acá la propuesta tiende más a eso, a ver qué resuelve y no a que corrija o evalúe o opine sobre lo que nosotros resolvimos, ¿no? Este, mm, va más en esa línea. Por eso tampoco es que nosotros indicamos un prompt, sino, bueno, porque no es un solo prompt. Quien más o menos usa inteligencia artificial sabe que no va a ser uno solo y el único. No, va a ser un Seguramente, proceso, ¿eh? que va a ser Claro, un va a proceso. ser un proceso hasta que, bueno, le harán 2 o 3 intercambios o, bueno, verán y ahí la idea es que después puedan compartir un poquito acerca de eso, este, pero bueno, no, como decíamos cuando conversábamos y pensábamos esto, bueno, tampoco es necesario que pongan todo el intercambio del chat, porque bueno, sabemos que a veces es muy extenso lo que acontece con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, no es que pedimos eso tampoco. Y además nosotros no estamos en un posicionamiento donde les vamos a evaluar a ustedes qué uso hacen de la inteligencia artificial, porque no es el objetivo del curso. El objetivo del curso o el seminario tiene que ver más con la reflexión y la apropiación de perspectivas críticas respecto de la evaluación en situaciones de virtualidad o de la relación entre la educación a distancia y la presencialidad y la evaluación, cómo está jugando ahí, ¿no? Pero No, más que nada entonces ahí me queda claro, o sea,
en base a las consignas que ustedes nos dieron, uno intenta tirar varios prompts y de todas las respuestas en una carilla se elabora lo que la inteligencia te sugirió, digamos, para hacer. Y después Como uno, decisiones, sí. claro, claro. Y yo pondría por ahí, digamos que son un equipo de cátedra para que también bien, cuando en la respuesta tenga en cuenta varios roles, ¿no? Porque también eso está jugando en la consigna que ustedes tienen, para que no queden eh, entrampados en algo individual, digamos, ¿no? Por ahí, pero Sí, esa es otra de las cosas. Cuando vos dijiste los días escritos, yo después me puse a pensar, tampoco se dividió la tarea de los distintos. Nosotros, o sea, lo pensamos, pero lo pensamos más en conjunto, sin dividir tareas. Y cuando yo te estaba diciendo lo de los adscritos, digo, bueno, esto implica que también vamos a tener que dividir las tareas de los demás. sí, sí, Este, no lo había pensado así, lo pensamos más. Viste que a veces son tan pocos los integrantes de las cátedras que a veces el, el que está a cargo de la asignatura a veces termina ayudando, elaborando la evaluación, también termina corrigiendo, también, como a veces uno funciona así, pero bueno, la verdad que ahora estoy pensando que tendría que, o previo a esa pregunta, que está muy buena la que sugerís, Emilia, también nosotros pensar esa distribución de roles, quiénes harían el seguimiento y por qué, quiénes harían la evaluación y ¿no? Quiénes estarían a cargo de claro, cómo y qué sí, digamos, por lo menos, digamos, después la dinámica se da, se claro, compensa, se colabora, se hacen trabajos más de grupo, pero, digamos, hay cosas que incluso por la sí. normativa el ayudante no puede hacer, como por ejemplo No, y en el terminar. PTD vos ponés adjunto, titular, a cargo de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, de la planificación. Digamos, pensar esa lógica del PTD. Claro, Sí, pero se me ocurrió ahora, cuando dijiste eso y lo de los adscritos, y no lo había pensado, porque uno es multiuso. y sí, bueno, tiene sus trampitas, la cosa como para que también esta complejización, no es que lo que estamos complejizando, porque en la realidad es compleja, estamos visibilizando tramas que están por ahí no tan a la vista, pero que juegan un montón en lo que hacemos, en cómo lo hacemos también, porque naturalizamos muchas cosas que están decididas en un plano que nos excede sobre cuál es nuestro rol, lo que podemos hacer, lo que nos permiten que nuestros colaboradores hagan, eh, ¿no? Eh, y bueno, lo que las normas nos obligan también. Eh, sí, como bien vos decís, en el PTD hay que ponerlo, o sea que también esa información la puede tener, esa información la puede tener la inteligencia artificial. Sí, y además pensaba, no sé, ahora que hablaba de eso, digo, bueno, toda esta propuesta de, no sé si, bueno, no da la extensión, ¿no? Pero digo, también pensaba cómo sería la reescritura de una propuesta a distancia o híbrida, ¿no? Digo, cuánto detalle que por ahí en la presencialidad uno lo plantea más general, ¿no? Y cuánto detalle ahora me surge, ¿no? En este contrato que uno hace con otro, que va más allá de lo que aparezca en el campus, ¿no? Sino de lo previo para que se entienda, para que se comprenda cuánto uno tiene que primero entender para poder transmitir. Digo, porque es otro ejercicio que me aparece a mí, ¿no? No sé, porque yo miro el PTD y digo, bueno, procesos de intervención pedagógica. Y yo tucu, 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 y enumero actividades o estrategia y tucu, tucu. Después veo cuál uso acá. Y ahora digo, y ahora si yo tuviera que armar un PTD, lo estoy pensando ahora, digamos, ¿no? Estudiantes que por ahí vea o no vea, o no sé, sí, converse, pero ¿no? Que se encuentren con eso. Viste, me genera como una serie de, capaz que es más simple, ¿no? Eh, No, pero esto que decía Mercedes, la valoración, la participación, cómo tiene que estar detallado, que se va a valorar o que se va a tener en cuenta las participaciones previas a la evaluación, que va a ser un requisito que esas participaciones estén, o que tenés que tener un 40% de todas las actividades que, no sé, todo eso implica un detalle, ¿no? Que
Sí, Porque quizás me parece que quienes hemos trabajado en distancia tenemos como el ejercicio más puesto en acto, porque siempre fue requisito explicitar con más detalle todo este tipo de cuestiones, que es es como vos decís, no sé si es más simple o más complejo, pero sí te obliga a pensar, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto cómo lo voy cómo lo cuento? Pero cómo lo cuento también te lleva a pensar, bueno, ¿realmente qué voy a mirar? Voy a mirar tantas participaciones, ¿me va a importar? ¿No me va a importar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? ¿Tiene sentido que lo pongamos? Porque, bueno, de eso se trata también eh, cuando uno hace la planificación. Digamos, ese es el sentido también. Eh, Así que, nada, me parece que es un lindo ejercicio el caso para pensar estas cosas. Más allá de que después en las 4 páginas entre o no entre todo explicitado o escrito, sí, todo lo que está disparando eh, me parece que va a sumar para las prácticas. sí, seguramente todo lo podamos abordar y decidamos específicamente por algo, ¿no? O sea, sí. Sí, una cosa que también tiene que ver con cómo nos condiciona lo institucional. Fíjate vos que vos usaste el término eh, lo virtual o híbrido, ¿no? Y este quería marcar una cosa que fue pasando con el tiempo. Yo tengo cosas escritas en los 2011, por ejemplo, donde en unas editoriales que hacíamos desde el CIEP hablábamos de la hibridación y utilizábamos bibliografía donde se utilizaba el concepto de hibridación en el mismo sentido que utilizaste vos, de la combinación de las dos modalidades o de que lo presencial se estaba haciendo un poco a distancia y de que lo de distancia se estaba haciendo, digamos, con las videoconferencias y la sincronía obligatoria, sobre todo en pandemia, como forma de presencialidad, ¿no? Bueno, la normativa última de educación a distancia que ustedes la tienen ahí, que es la 2599, reserva el término híbrido solamente para las situaciones en las cuales se da una clase que acontece en forma presencial, pero que a la par y con condiciones de conectividad y accesibilidad garantizadas por la universidad, quien no pueda estar conectado, pero puede participar en igualdad de condiciones, o sea, no solamente tiene que escuchar, sino que también tiene que tener palabra, digamos. Eso se llama híbrido, porque eso, por la normativa, se considera presencialidad. Digamos, si vos le tenés que acreditar, ¿no? Horas, suponete. Entonces, ¿cómo fue tornándose el término hibridez o hibridación o híbrido, que fíjate que la normativa ahora lo toma ahí y recorta muchas cosas que no entrarían como antes las considerábamos. Y, Entonces, por lo que ejemplo, yo estoy pensando lo bimodal, entonces. claro, en tu caso, tu situación Y es de yo digo, bimodalidad. tantos encuentros asincrónicos con alguna tutoría sincrónica, pero una vez al mes va a haber un encuentro presencial. Sí, no Claro, sé y si ese bimodal encuentro, eso, ¿no? En realidad ahí hay una combinación, pero lo bimodal sería, como es el caso que se no, no, presentó, es la materia se cursa completamente presencial y a la vez hay una materia que se cursa completamente a distancia. Es la materia, pero hay 2 modalidades de cursada. Lo que vos referís es en la cuestión de, en este 40, en 49-51, ¿no? Que te permite en la presencialidad incorporar mediaciones tecnológicas, ¿no? De asincronía o de sincronía que no le restan presencialidad, sigue siendo presencial, solamente que un encuentro lo puedes hacer, por ejemplo, por Zoom o podés proponer actividades a través de la plataforma en un porcentaje, ¿no? Que depende el tipo de, bueno, hasta un 49 o un 30, depende de la normativa y cómo esté la facultad, si tiene 100 o no en la universidad y demás, algunos requerimientos. Eso no le resta presencialidad a la modalidad presencial o a la inversa, la modalidad a distancia que incorpora algún encuentro presencial no le resta distancia, ¿no? Así que ahí estamos hablando de 3 cuestiones, lo que es a distancia y lo que es presencial
lo que es híbrido, que es lo que decía Emilia, y las posibles combinaciones en las formas de cursada, incorporando Lo que vos, presencia. la terminología correcta para lo que vos estás planteando de la materia tuya es semipresencial o como o blended learning, que digamos que es blended learning es el término que más se aceptó, porque semipresencial no tiene tanto lustre como blended learning y bueno, digamos que sería lo correcto, porque vos tenés una sola materia que tiene tramos de una modalidad y tramos de otra, pero todos en conjunto, como Mercedes te decía, según la normativa actual, estaría considerado presencial si no supera el 50%. Con un agravante, con un Bien, agravante. Con la normativa actual, lo que es híbrido puede entrar y sumar a ese 50%, hasta un 25%, y la materia sigue siendo presencial. Puede llegar hasta un 75%, porque para la normativa la hibridez es presencialidad. Es raro, ya sé, pero es así. No sé si me expliqué. sí, 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 viste, tengo que repensarlo. Sí, sí. Pero eso cambió, ¿eh? Por ejemplo, la otra normativa que ustedes tienen también subida de educación a distancia no consideraba lo mismo. Eso es de la última versión. Bueno, Ahí en eh, cuanto a la sí. consigna, entonces, querías, Merced, No, un poco decir en algo. lo mismo, supongo que en la misma línea de lo que decías vos. La idea es que ahora vamos a estar compartiendo la consigna y va a quedar disponible. Em, si hubiera alguna duda, bueno, que seguramente van a ir surgiendo, está en el foro, vieron que están los hilos de conversación ahí para que puedan plantearlo. Em, y el tema de las fechas quedaría, ¿no? Claro. Sí, Eh, Perdóname, Mercedes, una pregunta, porque ustedes al inicio habían mandado una consigna donde estaba el caso, pero después, ¿eso no lo cambiaron? ¿Es otra o sigue siendo la misma consigna? La consigna es esta que recién compartimos, la vuelvo a poner, que recupera, toma, o sea, es en base al caso. Lo que pasa que la presentación No, pero final, ustedes al inicio, cuando presentan el caso, al final estaba la consigna Sí. del presentación de trabajo. Es la misma, es esa. Es con más detalle, pero es esa. Ah, bien, bien, bien. Listo, listo, listo. Está ajustada porque en algunas cosas dice caso 3.31 y además tiene las formas de presentación que incluye el mini video porque así las vemos y los vemos y después incluye la parte de inteligencia artificial que no estaba en la consigna original porque esto tiene más que ver con el proceso y no tanto Perfecto, como perfecto. el planteamiento del caso Claro. que fue el original, ¿no? Listo, listo. No, no, quería saber porque yo había visto una consigna, después no, me fui sujetando a las distintas semanas, ¿no? Pero había visto una consigna al inicio. No, está bien, y va a tener ahí el contenido de la consigna está en la primera versión. Por eso ahí dice arriba en el título de la consigna de hoy, ajustada al 19/9. Pues es un ajuste de aquella que vos haces referencia, Mariana. Ujú. Es correcto. Tú. Bueno, y en esta tercera parte de la tutoría era entonces los que les anticipamos hace un ratito, que entonces va a estar disponible en el contenido del bloque 4, que intenta hacernos conversar sobre la acreditación. Y para eso les acercamos primero como ir hilvanando de qué es lo que veníamos haciendo, por qué trabajamos con el seguimiento, por qué la semana pasada trabajamos las escalas como herramientas concretas para el entorno virtual. Y en este caso, con la acreditación,
volvemos y a través, como decía Emilia recién, sobre los clásicos, estos autores de la evaluación, referentes nodales, que escribieron, digamos, en sus términos, en su momento, en su contexto, pero sobre estas cuestiones que fíjense que hoy por hoy las seguimos trabajando, seguimos debatiendo sobre esto porque tienen mucho todavía proceso para seguir implementándose. Y lo van a encontrar tres textos que son, como los venimos diciendo hasta ahora, recomendaciones de lectura para que en esta parte ustedes tengan algo más sobre qué seguir ilustrando o profundizando o preguntándose. Eso depende cuánto acercamiento tengan ustedes sobre estos temas. Y nos basamos en unos textos clásicos de Santos Guerra y de Bojoslavski, que como tantas veces lo fuimos trayendo en el diálogo en estos encuentros de los viernes. Bueno, nos pareció entonces que lo íbamos a compartir con ustedes, que no era solamente algo nuestro, que está en la base de los debates que tenemos nosotros y de las orientaciones que tenemos nosotros como equipo de trabajo, sino que bueno, ahora se los ponemos en común a ustedes porque son textos muy, muy lindos, ¿sí? Que siguen problematizando, lejos de darnos recetas, lo que nos ayudan es a profundizar. Entonces, bueno, van a ver esto, que es lo que empezamos conversando desde el inicio, eh, que la complejidad y las múltiples dimensiones que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la evaluación y ahora que ustedes están tomando decisiones en un contexto institucional, pero que entran en juego entonces todas estas complejidades que decíamos al principio, lo ético, lo político, lo instrumental, que ahora vimos un montón de herramientas posibles. Entonces, ahí Santos Guerra nos dice, no pensemos que definir cuestiones de la evaluación es pensar que estamos en un contexto de una caja de cristal donde todo está cuidado, todo bien ubicado, sino que al contrario, digamos, en lo institucional es muy complejo, hay múltiples dimensiones, bueno, repasos que estuvimos nosotros haciendo foco durante todas estas semanas de trabajo. También se van a encontrar con Santos Guerra que nos habla, bueno, en las decisiones que tomamos podemos recaer en lo que él llama las patologías de la evaluación, que es cuando algunas disfunciones que le otorgamos a la evaluación o desenfocamos, pensamos que estamos parados en algunos marcos, paradigmas, pero después nos desenfocamos a la hora de llevarlo a la práctica, ¿sí? Y eso genera algunas atrofias, dice, bueno, abocamos tanto a algunos elementos de la evaluación que dejamos de considerar otros y un poco la charla de hoy nos llevó por esos caminos a decir, bueno, pero consideramos esto, aquello no. Bueno, son esas decisiones que las tenemos que ir equilibrando para no desbalancear los aspectos que consideramos, ¿sí? Y uno de que muchas veces mencionamos nosotros de Bojoslavski sobre revisar el escenario de la relación pedagógica, porque en definitiva acá lo que estamos pensando es en el vínculo docente y estudiante, qué es lo que sucede ahí, y en la evaluación es un ámbito donde ese vínculo o se rompe, o se repara, o se reconstruye. Desde esos lugares nos parecieron importantes pensar cuando todo esto acompaña a que el estudiante acredite una asignatura y el docente complete una propuesta que había traído, ¿sí? Así que desde ese lugar, desde aportes, nuevas lecturas, sí, estamos cerrando como una idea más para que ustedes se lleven a la hora de pensar esa producción final, ¿sí? Eh, Así que bueno, acá los acuerdos preliminares que teníamos para pensar con ustedes es, definimos en principio un mes de plazo para la entrega del trabajo final, aquellos que están todavía elaborándolos. Para el encuentro que viene está este mini video que le habíamos planteado en la consigna, y la producción con esos requisitos académicos de la carátula, la escritura, la entrega y demás, tiene un mes para que nosotros estemos pendientes de esas entregas y después, por supuesto, situaciones particulares que cada uno nos quiera ir planteando o necesite plantear, porque bueno, luego del seminario C queda otro seminario, entonces también nosotros tenemos una grilla, ¿no? Para no superponer que van a estar trabajando en otras cosas, ¿sí? Sí, nos No sé las O sea interesa sí. por que ahí por ahí no es el caso de ustedes dos en este momento, pero quienes por ahí no llegaron a presentar la tareita del segundo bloque, donde era la exploración de las herramientas y demás, sí nos interesa que puedan hacer el video y compartirlo para la semana que viene, también porque nos da la posibilidad bueno, saber por dónde andan, para poder orientar, ¿sí? Para tener un intercambio.
Entonces, por ahí quienes no entregaron aquello sí que puedan hacer esta entrega del video. ¿El video tiene que ser con las tres personas que integran el grupo o puede ser una persona que represente al grupo? Lo habíamos pensado como los integrantes del grupo, ¿sí? Los Porque integrantes, queríamos, muy bien, no muy sé bien. ahora si con este planteo lo podemos considerar o nos dirán ustedes a la hora de entregar. Si tuvieron Sí, sí, dificultades para encontrarse, no tiene que ser una restricción, ¿no? Porque es claro, una, claro, sí, así que sí. nos dirán ustedes, sí, pero en Sería principio son. entonces, sería para la semana que viene, Claro, lo del video. ese mini video donde ustedes nos cuentan ya por dónde van, qué es lo que anticiparon, ahí en la consigna del TP, que ahora en unos ratitos más se lo subimos, hay unos detalles sobre qué es lo que tiene que aparecer en el video y la entrega por escrito y demás tiene ese lapso de duración. El Muy bien, video este que vos decías que tenía que ser unos minutitos nomás, ¿no? O sea, cómo Claro, vamos, digamos, contar cómo es, vamos y por dónde vamos. sí, ahí en la consigna les vamos a dar, van a ¿Cuál ver, es ustedes se van a encontrar. la fecha tope del video? ¿Cuál es? El viernes que viene, que tenemos la última tutoría, ahí hay una presentación, ¿sí? a un mes tendríamos que haber entregado los trabajos ya finalizados. Bien. Yo ayer encontré eh, un texto que Emilia, la profesora Emilia dijo que era importante, bueno, que no lo había incluido en la bibliografía, pero lo encontré de Bohoslavsky. Dice psicopatología del vínculo profesor-alumno, el profesor como agente socializante. Lo voy a leer a ver si, porque me acuerdo que la profesora Emilia había dicho que era muy interesante. Y si es que algo puedo agregar de acá, no sé si voy a poder, pero lo encontré. Así que bueno, veo. Ahora en la clase que vamos a subir está vinculado. O sea Ah, que bueno, eh, lo recomendamos, eh, como siempre, ¿no? Va en la inquietud de cada uno, en el claro, gusto de cada claro. uno, pero tiene una mirada que, a pesar de ser un clásico también, porque fue acuñado hace muchos años, tiene una potencia interesantísima. Así que bueno, son textos que tienen, como dijo Mariela, una riqueza increíble. Otro genio y que no ha sido valorado, ha sido la Furcade, por ejemplo, que para superior tiene una propuesta hermosa. Así que bueno, nosotros se los vamos a dejar. Ustedes después este año, el año que viene. La Furcade incluso tiene mucho que es practiquísimo para uno cuando tiene que redactar y elaborar eh, niveles de evaluación de los estudiantes, y está hecho para nivel superior, no tiene, digamos, que a veces es difícil eso encontrar. Este, bueno, se nos está haciendo Sí. No, medio dejamos tarde, de grabar para nos que no van a quede retar. extensa, sí, sobre todo la duración del video, así que dejamos de grabar. Y Bueno, yo me voy a bueno, tener que retirar porque tengo en un ratito sí, clase. estamos. Así relajo un poco.